Para empezar voy a utilizar este ojo gigante que tengo, pero ustedes pueden utilizar cualquier circunferencia de plástico. Voy a quitar toda la parte de atrás y voy a dejar solamente el plástico. Luego doblamos una hoja de cartulina roja a la mitad. Vamos a medir el diámetro del círculo y lo vamos a marcar en la parte superior del papel. Luego, con mucho cuidado, solamente vamos a cortar un lado. Como el círculo va a estar relleno de dulce, lo voy a pegar utilizando una cinta fuerte. Tomamos un papel decorado que nos guste y vamos a cortar de modo que cubra todo el círculo. Luego vamos a medir la distancia del círculo para hacer un orificio donde vamos a meter los dulces. Solo es necesario cortar 3 lados porque queremos que quede como una mini puerta. Cortamos un pedazo de cartulina del mismo tamaño de la tarjeta. Y marcamos la pequeña abertura en la cartulina. Luego cortamos la abertura dejando una pequeña manilla para que sea más fácil abrirla. Voy a pegar el papel decorado en la manilla utilizando la misma cinta fuerte para que no se vaya a romper. Y el resto lo voy a pegar con un pegamento normal. Y pegamos la cartulina en la parte de atrás del orificio. Cortamos en foamy el molde del osito, una cabeza, el cuerpo, las 2 patas de abajo y los 2 brazos. Vamos a pintar la cara de modo fácil para que no nos vayamos a complicar. Un óvalo para la nariz y 2 semicírculos para los ojos y listo. Lo pueden hacer con marcador permanente, pero acá les quiero mostrar lo diferente y lo mejor que queda con pintura. Utilizamos un rosa claro para hacer la almohadilla de la pata. Y luego pintamos las 3 almohadillas de los dedos. Yo voy a utilizar un troquel para hacer el corazón, pero si no lo tienen, les voy a dejar uno dibujado en los moldes. Ahora que tenemos todas las piezas, vamos a calentarlas para darles forma. Si quieren se pueden ayudar con el dedo meñique. No hay necesidad de calentar el cuerpo porque va a ir en la parte de atrás de la pieza. Para darle un poquito de color a la tarjeta voy a pegar una cinta más o menos a 1 centímetro del borde de la parte de abajo. Es preferible que esta cinta sea del mismo color del papel decorativo que usamos. Pueden utilizar cualquier grosor de cinta.
Lo único es que sería bueno que también lo pegaran en la parte de atrás de la tarjeta para darle un poco de contraste. Ahora vamos a colocar las piezas en su lugar para encontrar la posición que más nos guste. Una vez la encontremos, vamos a empezar a pegar el cuerpo. Y luego pegamos la cabeza. Voy a decorar un poco el corazón con marcadores para que no se vea tan plano. Tuve un pequeño accidente con el pegamento y me manchó la tarjeta. Así que le voy a colocar una bufanda al oso para cubrir la mancha. Voy a doblar la cinta de modo que se vea el lado decorativo y lo voy a pegar en el oso de modo que me cubra todas las manchas. Con el pegamento se estaba demorando mucho y se me corrían las piezas, así que de ahora en adelante voy a utilizar silicona caliente. Solo asegúrense que la silicona va en el interior de las piezas, de modo que no se vaya a ver. Lo pueden dejar así si solamente quieren hacer un osito. Pero yo quiero hacer una osa, así que le voy a dar un poco de color a las mejillas. También le voy a adicionar un moño en la cabeza para que se vea más bonita. Voy a cortar un pedazo en cada lado de la mitad del moño para que sea más fácil pegar la cinta en el centro. Y colocamos una cinta delgada en la mitad para terminar de decorar el moño. Pegamos el moño en el lado de la cabeza que nos guste. Para simular la parte de abajo del globo voy a utilizar un rectángulo de acrílico. Y doblamos solamente uno de los lados en forma de acordeón. Luego pegamos ese lado con silicona caliente para que se mantenga en su lugar. Y cortamos la pieza en diagonal, haciéndolo más angosto en la parte de la silicona para que se vea más natural cuando lo peguemos. Vamos a enrollar un hilo grueso en la parte de arriba para tapar la silicona. Y dejamos un pedacito suelto al principio. Luego adicionamos un poco de silicona en el nudo y lo pegamos en la parte de abajo del círculo. Vamos a amarrar el otro lado del hilo en la parte de la mano. Voy a aprovechar el espacio que quedó entre la mano y el corazón para pasar el hilo.
Para que el hilo se mantenga en su lugar, lo voy a colocar detrás de la bufanda. Yo conseguí estos Smarties de San Valentín que vienen en colores rojo y rosados, perfectos para rellenar nuestra tarjeta. Traten de rellenar completamente el círculo para que se vea mejor. Si quieren pueden adicionar un mensaje en el papel decorativo para que se vaya viendo a medida que se comen los dulces. Para terminar la decoración de la tarjeta podemos hacer puntos o corazones con pegamento de Mireya. Les aconsejo que lo ensayen primero en un papel antes de hacerlo directamente en la tarjeta. Y este es el resultado final. Solamente es necesario que dejen secar el pegamento de Mireya para escribir el mensaje en el interior. Espero que les haya gustado y como siempre espero sus comentarios.